Buenas noches, bienvenidos al video número 7 de programación en C. En este video vamos a realizar un repaso de los programas que ya hemos realizado. No vamos a realizarlos de nuevo. Lo que vamos a ver es la teoría de estos programas. ¿Por qué en este video he decidido hacer este repaso? Es muy sencillo. A partir de ahora, nosotros vamos a realizar diferentes programas, los cuales van a tener una complejidad más grande. Lo importante en este caso no es copiar el código, no es simplemente transcribir un código que en este canal se les da para que ustedes lo utilicen. Lo importante es aprender a usar un lenguaje de programación. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? ¿Qué es la teoría que vamos a ver? Primero vamos a hacer un repaso de las variables. Una variable son espacios reservados en la memoria, los cuales durante la ejecución del programa, el contenido de este espacio va a ir cambiando. Para usar las variables es necesario primero declararlas. No pueden iniciar con un carácter especial, un número o una palabra reservada del mismo lenguaje. Las palabras reservadas del lenguaje son aquellas palabras propias del mismo que se utilizan para especificar o dar una orden sobre alguna acción que se vaya a realizar. Declarar una variable es presentarla al programa con el tipo de dato que va a usar, y su sintaxis es la siguiente. Vamos a poner primero el tipo de dato, puede ser int, char o flotante, el nombre de la variable y el valor inicial que va a tener. Tenemos las constantes. Son espacios reservados que, a diferencia de las variables, durante el desarrollo de la aplicación nunca cambian. Estas son muy común que las utilicemos, ya sea para realizar una operación donde tenemos un dato fijo. En una conexión a una base de datos, en este caso también se pueden utilizar las variables declarando por ejemplo, el localhost, que más adelante lo vamos a ver, o el puerto de donde se va a conectar. Las constantes se deben declarar antes de usarlas. No pueden iniciar, al igual que las variables, con un número, carácter especial o palabra reservada del lenguaje. Una constante se puede declarar de dos formas. La primera es usando la palabra define, que se utiliza después de los includes del programa. A ser declarada de esta forma, no vamos a usar el signo de igualdad y no utiliza punto y coma. La sintaxis es define nombre de la constante y el valor que va a tener esa constante. De esta forma, al momento que nuestro programa compila, cada vez que encuentre el nombre de la constante, lo cambiará por el valor que ésta tiene. La segunda forma es usando la palabra reservada const, que hace referencia a constante. En este caso, sí es necesario poner el tipo de dato, el símbolo de igualdad y punto y coma al finalizar la orden. La sintaxis viene siendo const, tipo de dato, nombre igual y el valor que va a tener durante el desarrollo del programa. Tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos el tipo de dato entero, que hace referencia a números positivos o negativos sin punto decimal. Tenemos la variable float, tenemos el tipo de dato flotante. Son números con punto decimal, pueden ser positivos o negativos. Tenemos el tipo de dato char. Este puede ser cualquier carácter del teclado, pueden ser letras, números, símbolos, etcétera. Incluso también podemos ingresar dentro de ese tipo de dato palabras reservadas del sistema, ya que no lo tomaría como una orden, sino como un texto. Por esta misma razón, los números utilizados con el tipo de dato char no podrán realizar operaciones matemáticas. Entramos a la función printf. Proviene de la librería stdio. Se utiliza para mandar mensajes al usuario, el cual no pueden ser modificados por él. Es un mensaje de solo lectura y a esto se le va a conocer como dato de salida. Printf utiliza un carácter de escape
que es el, como lo hemos visto, es el símbolo de porcentaje, seguido de una letra que hace referencia al tipo de dato de la variable cuyo valor se le muestra al usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a mostrar el valor de la variable número y esta variable es de tipo entero, enseguida de lo que viene siendo el símbolo de porcentaje, tenemos que se pondría, como se ha realizado, la letra minúscula I o D. Tenemos la función scanf. Proviene de la librería stdio que permite capturar los valores de las variables que se utilizan en la aplicación. A este dato se le conoce como entrada. Si al otro se le conoce como dato de salida, este es dato de entrada, el cual va a ingresar el usuario un valor dentro de una variable que se va a utilizar más adelante. Al igual que printf, utiliza un carácter de escape que es el símbolo de porcentaje, pero tiene una diferencia al momento de separar por la coma, antes de poner el nombre de la variable, se tiene que ingresar el símbolo de asperson, que es el que estamos viendo entre comillas. Scanf, al momento en que detecta un espacio, deja de guardar los datos después de ese espacio. Esa es una de las desventajas que tenemos con Scanf. Si ustedes han realizado ya un programa y ha utilizado Scanf, abriendo los paréntesis, abriendo las comillas y poniendo porcentaje S, después de que ustedes dan un espacio, en ese momento deja de guardar los datos. ¿Cómo podemos guardar diferentes palabras? Lo vamos a hacer poniendo scanf, abrimos comillas, símbolo de porcentaje, abrimos corchetes, ponemos el símbolo porcentual, diagonal n. Con esto le vamos a decir que va a leer toda la línea hasta que encuentre hasta que el usuario dé enter. Y se va a guardar dentro de la variable entrada. Tenemos la toma de decisiones, es el if y el else. Es una estructura de decisión que se utiliza cuando nuestro programa debe tomar caminos distintos. Es decir, que de acuerdo a una condición, nuestro programa se va a comportar de diferente manera. El uso del if funciona por base de condiciones. Retorna un valor verdad si la condición es cierta o un valor o un falso en caso de que no cumpla con esa condición. Lo que nosotros ponemos dentro del paréntesis es la condición y eso es lo que nos va a retornar verdad o falso. En algunos casos no es necesario poner el else. Eso es muy importante. Si la orden es de una sola línea, es decir, que dentro del if solamente va a leer la línea que le sigue, no es necesario poner los alcances del if, que son las llaves. El programa entiende que la línea siguiente depende del if o del else. Su sintaxis viene siendo if condición, la cual nos va a retornar un verdad o un falso. Líneas de código que se realizarán si la condición es verdadera dentro del alcance de ese if. El else ponemos su alcance y dentro de ese alcance el código que se realizará en caso de que la condición sea falsa. If condición, la línea que les mencioné, en la segunda sintaxis no se observa el alcance. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la línea que le sigue es dependiente de esa condición y el else tiene la misma sintaxis. Tenemos el if, el if, else if y else. Se utiliza cuando el programa tiene más opciones que un sí o un no. Si nuestro programa tiene más de dos caminos que puede seguir, su sintaxis es if condición, else if condición 2. Que el else if se tomaría como un si no, si realiza esta acción. Tenemos al último el else. Cuando la primera condición es falsa y la segunda condición que le hemos puesto también es falsa, se va a ir directamente al else. Un if anidado.
El if anidado se utiliza cuando dentro de un if o un else se ingresa otra condición. Un ejemplo de esto es cuando iniciamos primero una condición y dentro de esa condición, una vez que nos dio verdad, vamos a agregar otra condición nos debería de dar igualdad. Eso viene siendo un if. También podemos tener, en caso de que no, dentro del else también podemos ingresar un if que se utilice, que sería como el anterior visto, el else if. ¿Por qué utilizar un if else en el segundo caso? Por a mí en lo personal se me hace más fácil de comprender, un poco más fácil de entender. Bueno, después vimos los operadores, los cuales estos operadores se los mostré la mayoría junto. En este momento los he separado en diferentes tablas. Primero tenemos los operadores aritméticos. Operadores matemáticos básicos utilizados para realizar operaciones matemáticas. Redundante, básicas. Operador aritmético tenemos el signo de más, el cual significa una suma. El signo de menos, que es una resta, también se puede utilizar para especificar un número negativo. Tenemos la multiplicación, el símbolo de multiplicación, la barra oblicua, la cual representa una división, y tenemos un más igual. Esto es una suma, pero esa suma se va a utilizar cuando a una variable le vamos a sumar el mismo valor que ella tiene más un valor nuevo. Tenemos los operadores relacionales. Son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. En caso contrario, va a ser falso. Tenemos el operador que son dos signos iguales, que es idéntico que. Tenemos el diferente, podemos ver que tenemos un signo de admiración igual y un mayor menor que. En C se utiliza el primero, que es signo de admiración igual, para representar diferente. Por ejemplo, en MySQL, que no es un lenguaje de programación, sino es un administrador de base de datos, se utiliza el mayor menor que para representar un dato diferente. Tenemos el menor que, menor igual que, mayor que y mayor igual que. Estos son muy comunes que los usemos ya sea dentro del if, que ya lo hemos usado, o dentro de un ciclo while, que también lo vamos a ver más adelante. Son los operadores que más usamos, los relacionales. Estos relacionales se van muy de la mano con los lógicos. Los operadores lógicos siempre nos van a retornar únicamente dos valores, verdad o falso. Tenemos dentro de los operadores lógicos, tenemos dos símbolos de Asperson, que significa y en el ejemplo, este operador nos va a dar valor únicamente cuando tanto el dato 1 como el dato 2 son ciertos. Si uno de estos dos datos llega a ser falso, automáticamente todo lo que tengamos dentro de nuestro paréntesis if o dentro de nuestros paréntesis while va a ser falso y no entraría. Tenemos lo que son dos barras verticales, que significa o or. Cuando este operador nos va a retornar un verdadero solamente cuando uno de los dos valores es verdad. Cuando uno de los dos valores que tenemos o las dos condiciones nos retorna un verdadero, el operador lógico nos va a retornar un verdadero. Vamos a poner ejemplos primero del i. ¿Qué quiero decir cuando ambos valores son verdad? Por ejemplo, cuando tú vas a... ¿Qué ejemplo estaría bien? Un ejemplo cotidiano sería cuando estás jugando, no sé, si te gusta el fútbol. Para ganar, si tú vas a ganar en el fútbol,
si se acaba el partido y tienes más goles o más puntos que tu adversario. Eso es en un juego. Si ambas condiciones son ciertas, tú ganases el partido. Pero si una de las condiciones se convierte en falsa, aún o no has ganado el partido o no lo ganaste. El lo, el lore lo utilizamos como les dije anteriormente, cuando estamos en nuestra casa y nuestra mamá o un pariente nos dice, vas a salir, puedes salir únicamente si alzas tu cuarto o terminas tu tarea. Cualquiera de las dos cosas que tú hagas en ese instante te va a ayudar a que pueda salir y lo cual te va a retornar un verdadero. Si ambos valores son falsos, automáticamente todo es falso. Tenemos la negación. La negación lo único que hace es invertirnos los valores. Cuando la comparación da como un resultado falso, la negación no lo convierte en verdad. Y nos va a dar falso cuando la comparación nos da como resultado verdad. Bueno, con esto hemos terminado el repaso. Esto es lo que hemos realizado durante los 6 videos anteriores, es lo que hemos usado. A partir de ahora, nos vamos a desarrollar programas un poco más complejos, programas donde vamos a necesitar un poco más la lógica de programación. Y todo lo que vimos en este pequeño resumen, tengo preparado un programa donde lo vamos a utilizar. Cada una de las cosas que nosotros vimos durante este repaso los vamos a utilizar en el siguiente video. Y eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas buena noche.